La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Así como estamos, hermanos, vamos a leer la palabra. Dije capítulo 35 del libro de los Números, versículo 33-34. Dice: y no contaminéis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amanciará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Padre, gracias esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Dios, y te pedimos, estés con nosotros acá, en el momento de recibir esta palabra, Señor, y con el predicador, regálale la humildad que tu Hijo amado Jesucristo tuvo para predicar sobre esta tierra, Señor, porque es necesario, Señor. Si la palabra persuade, disciplina, enseña, redarguye, corrige, tenga que ser con humildad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer tiene una advertencia de Dios con relación a las leyes que Dios ponía sobre el pueblo para que poder preservarle en salud, para poder preservarle del pecado, guardar lo mejor de todas las cosas y acechanzas del enemigo. Por eso es que le está diciendo que no contamine la tierra donde habita. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando salió del huerto del Edén expulsado, es porque salió contaminado. Una contaminación que a flor de piel no se mira, como hay muchas personas contaminadas, que no se les nota. Los homicidas no se les nota que han matado. Y muchas cosas más no se notan. Pero el pecado que concibió Adán y Eva en el huerto hizo posible que Dios lo sacara de la gracia, lo expulsara de la gracia, pero además de eso le ordenó, le pidió que no se contaminara. Una razón por la que le pidió que no se contaminara es porque quería Dios habitar con ellos. Y habitar con ellos implicaba que el hombre busque la santidad, porque Dios no habita donde hay contaminación. Dios no puede estar allí donde hay pecado, donde hay contaminación de cualquier cosa. Por eso Él le pedía que no se contaminara. Otra razón y bien importante que debemos de tenerla en consideración es que Dios aborrece la contaminación, porque Él es santo. Entonces la contaminación del hombre se dio en el huerto una vez y se mantuvo y se ha mantenido mientras el hombre no encuentre el camino de cómo purificar su alma o de cómo salir del pecado. Por eso quiero hablar un poquito esta tarde sobre este título: no te contamines ni contamines a otros. Pienso así, ¿por qué? Porque una persona contamina a la otra y otra a la otra y se hace una multitud de contaminación. En algunos momentos puede usted pensar: yo solo me contaminé. Sí, también, usted solo se puede contaminar. Muchas veces con lo que hablamos, con lo que oímos, con lo que vemos y muchas cosas más, y se llama contaminación. Ahora, pareciera que no nos hace daño, pero sí nos hace daño porque Dios retira su presencia donde hay contaminación. Entonces yo por eso quiero predicarle sobre ese título que ya le dije: no te contamines y no contamines a otro. ¿Por qué? Porque desde Edén Dios aborreció la contaminación. En primer lugar, porque el diablo se convirtió en enemigo de Dios cuando se rebeló en el cielo de una manera fuerte, que fue expulsado y ángeles lo sacaron de allá y los ángeles con él. Entonces cuando se rebeló en el cielo ya no tuvo cabida, pero Dios ha creado al hombre sobre la tierra. Entonces se vino a la tierra a buscar específicamente al hombre para hacerle daño a la creación. En ese momento no es que Dios no se haya dado cuenta, ni que no, Dios lo permitió, porque también tenía al hombre
bajo su libre albedrío, lo tenía con pensamiento propio. Y Eva, como todos sabemos, cometió el error de oírlo, y no solo de oírlo, sino de ejecutar el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Él se expulsó del cielo solo por su rebeldía, pero vino a la tierra a sembrar rebeldía en el hombre, a contaminar al hombre. Cuando hablo de hombre es términos generales, vale decir, ambos, Adán y Eva, quedaron contaminados. Fíjese que el diablo no vive en la tierra, él vive en una esfera celeste, pero viene a cada rato porque aquí tiene la contaminación. Viene porque aquí tiene al hombre que le obedece, al hombre que le ofreció los reinos y los aceptó. Aquí viene porque aquí cree él que va a poner su trono. Y de hecho, yo creo que lo va a poner. Y se lo explico por qué. Porque dice la palabra que cuando Jesús viene con todo su ejército celestial y la santa iglesia con él, dice que con el resplandor de su boca matará al inicuo. Porque el inicuo hace su trono sobre la tierra, levanta su trono sobre la tierra, enseñoreándose con los hombres contaminados. Pero Dios le da el poder a su hijo y pone un pie en el monte Sión y se parte en dos. Y usted conoce todo lo demás que pasó. Allí es destronado, porque allí viene Cristo a reinar 1000 años. El trono terrenal le corresponde a Jesús, no al enemigo. Pero el enemigo viene a esta tierra y está visitándola constantemente porque tiene adeptos, tiene a quienes gobernar, tiene a quienes dirigir. Aquí está lo lindo y precioso de la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque esa contaminación pasó a la historia. La contaminación nueva que pueda aparecer también puede ser historia si usted se arrepiente y cada vez que hay un error usted busca a Dios. Pero la contaminación, el diablo la busca contaminar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El hombre quedó rebelde desde allá. Y usted sabe perfectamente bien que este enemigo sembró en los hijos de Adán y Eva el mal. Y tanto así que en Caín se enseñoreó en Caín. ¿Por qué? Porque Caín tuvo el primer pensamiento malo, como era matar a su hermano. Mire, no había habido ni un homicidio entre 4 personas, no había habido ni un derramamiento de sangre, no había habido en la historia de entonces el hombre un muerto. Pero mire lo que pasó. Este hombre lo pensó y Dios ya lo sabía. Y fue y se acercó a Caín y le dijo: ¿por qué estás triste? ¿Por qué has cambiado tu semblante? ¿Qué es lo que te pasa? Y le dijo: el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti. Si fueres enaltecido, serás enaltecido. Pero ¿qué es lo que le quiso decir Dios? Si tú no cambias tu actitud, vas a pecar. Y justamente eso pasó. Caín mató a Abel. Hubo un primer entierro, hubo una primera vela, no sé cómo ocurrió, no tengo idea qué pasó con el cadáver, pero Abel estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó? Amado hermano, la creación conoció la muerte física por primera vez. Se dio cuenta de que el hombre puede morir. Pero ¿sabe qué interesante se vuelve pensar esto? Dios había procreado el hombre para vida eterna y lo ha procreado para vida eterna, pero aquí se partió y cambió la historia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere tomar el camino del bien, sino el del mal. ¿Por qué? Porque está contaminado. Por eso que la palabra dice, Jesús dijo: el diablo vino para mentirles, vino para robarles, vino para matarlos. Pero yo, dijo el Señor, he venido para darles la vida y la vida en abundancia. El que tiene oídos para oír eso, que lo oiga. ¿Por qué? Porque el que no obedece está en camino de muerte. Porque los hombres aprendieron a hacer lo malo. Por eso cuando Pablo escribe en Roma, en aquel famoso versículo 23 del capítulo 3 de los Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo prediqué sobre ese tema
creo que el domingo pasado, en donde destituido es echado, sacado, expulsado del huerto. Entonces Dios lo que hizo fue enojarse por la contaminación, por dejarse contaminar. Amado hermano, tú eres libre, tú eres una persona libre y tú te vas a contaminar si te dejas contaminar. Ese es el problema. Entonces estos hombres aprendieron a hacer lo malo. ¿Y sabe usted que Jesús vino para restituir el reino? A todos aquellos destituidos de la gloria de Dios vino Jesús para darles el reino. ¿Cómo? ¿De qué manera? Él lo dijo bien claro: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Esa es la palabra clave que traía el Señor y venía a mostrar el reino. Él no vino a mostrar otra cosa más que el reino. Por eso es que cuando Nicodemo se acerca a él, se entera de la importancia de la palabra, se entera de que hay que nacer de nuevo para botar la contaminación antigua. Mira, Nicodemo no lo entendía. Nicodemo era un hombre bruto en el aspecto no pulido, ¿verdad? Bruto, pero lo entendió. Y entendió cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y se lo dijo en repetidas veces. Entonces Nicodemo comprendió que había que pasar a una nueva vida, a ver un cambio radical en su vida en Cristo Jesús. Por eso que vemos a Nicodemo muy entregado al Evangelio, aunque de la secreta, pero muy entregado al Evangelio, porque entendió perfectamente bien que su estado natural estaba contaminado. Hermano, perdón, ¿cuántos de nosotros no nos hemos podido dar cuenta de esa contaminación? A veces, como te repito, no nos damos cuenta. Te puedes ver la piel, le miras los ojos, abre la boca y te va a ocultar, pero no te puede ver la contaminación espiritual. No se nos puede ver la contaminación espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe cuál es la contaminación del hombre. Por eso es que Él envió su palabra. Y envió su palabra, ¿por qué? Porque la palabra viene para persuadir, viene para redarguir y viene para enseñar, mostrar el pecado. ¿Y a quiénes les envió la palabra? A los contaminados. Y usted podrá decir esta tarde: pero yo no estoy contaminado y me está enviando la palabra. Es que no sabemos. Yo vengo a predicar a los contaminados. Yo estoy aquí como contaminado. Usted me dirá: es que yo recibí a Cristo un día y me descontaminé del pecado del pasado. ¿Y los presentes? ¿Los de hoy en la mañana? ¿Los de ayer? Ese es otro tema. Hermano, es que es otro tema. Cuando el Señor nos llama a santidad, va cambiando. ¿Pero cómo va a cambiar? Cuando nosotros nos metamos en la regla de conducta, que es la palabra. Cuando el Señor envió la palabra, lo hemos aprendido en teología, que dice que la palabra es la regla de fe y conducta, que es superior a la conciencia, pero no es contraria a la razón. Tú la vas a razonar a tu manera, pero no es contraria a la razón, pero tampoco es superior a la conciencia. Interesante, ¿por qué? Porque la palabra lo que viene es a enseñarte, a redarguirte, a corregirte, a advertirte, si se quiere tomar en cuenta. ¿Por qué? La palabra de Dios es una advertencia constante para los seres humanos. Es una advertencia constante que, ¿por qué? La necesitamos. Usted y yo necesita la advertencia a diario. Yo tengo como advertencia una raya amarilla en la carretera que la respeto porque vale $54. Yo tengo la advertencia de un señal de alto porque si me lo paso me destripan todo y pago ese y el otro. Entonces las señales de advertencia están en la palabra todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre cambie radicalmente, quiere que el hombre se transforme realmente. Por eso la palabra dice: transformados por medio del entendimiento, por medio de la razón, para poder entender estas cosas. Ahora, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Sencillamente porque el hombre contaminado no funciona, no sirve. Y digo hombre, términos generales, hombre y mujer, no funciona. Allá en el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 4, usted va a leer que dice el Señor. Dice: todas las almas me pertenecen. Cuando dice todas las almas me pertenecen, se refiere a todas las almas. Y por si no lo hemos entendido, dice el alma del Padre y el alma de los hijos. Pero la advertencia es: alma que pecare, esta morirá. La advertencia no la quita el Señor,
Porque la advertencia tiene que ser para nosotros como una veda, como algo importante que tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida. Alma que pecare, esta morirá. Entonces cuando el alma muere en pecado, hermanos, vuelve a Dios, pero Dios no la recibe. ¿Por qué? Aunque sea de él, pero como pecó y no se arrepintió, por eso yo le agrego que digo, alma que pecare y se arrepintiere, será salva. Eso dijo el Señor Jesucristo y eso es lo que yo entiendo. Por eso es que Él vino acá a esta tierra para salvar las almas, no para condenar las almas, vino para salvar las almas. Y esa es la misión que el Señor traía, importante. ¿Por qué? Porque el hombre contaminado se vuelve contra Dios. Hay muchos ejemplos que podríamos tomar, pero yo quiero decirte, la abundancia del pecado en el hombre lo aleja de Dios. La abundancia del pecado en las familias los aleja de Dios. De repente nosotros en las iglesias vemos familias que ya no vienen. Y las hemos buscado y nos dicen, no, es que no queremos. Y estoy yendo a otra iglesia, no, o sea, no están en nada. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? O pienso yo, mejor dicho, que los contaminó de nuevo el diablo. Porque ¿quién te va a meter una mentira si solo Él miente? Dios jamás te va a mentir, la palabra jamás miente, pero Él sí te va a mentir y te va a sacar de la iglesia. Y no solo eso, hay quienes han vuelto al licor, hay quienes han vuelto al cigarrillo, hay quienes han vuelto, etcétera, etcétera, porque el diablo los vuelve a contaminar. Por eso yo te estoy diciendo, no te contamines, no permitas la contaminación. Mira, dice Pedro así en un simple círculo de palabras, dice, el león anda buscando a quien devorar. Y cuando dice eso, se está refiriendo a esto. Por eso es que el Señor Jesús, cuando el diablo se le presentó y le ofreció los reinos, lo quería contaminar. Por eso dice Hebreos que Él no fue de pecado ni contaminado en nada. Amado hermano, nosotros podemos hacerlo, claro que se puede, pero es necesario las advertencias de Dios. Es necesario estar constantemente viendo las advertencias de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con el que se contamina? Sencillamente paga la contaminación con su muerte y no se da cuenta que la muerte física también es la espiritual. No le importa. Y ese es el grave problema de la ignorancia, amados hermanos, con las personas que no lo quieren comprender. El que es rebelde, el que se contamina, el que se sigue contaminando y no busca a Dios y no pide perdón, lo que está buscando es la muerte física. Y la muerte física lo lleva a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual debería ser la más valiosa de conservar. ¿Por qué? Todos nos vamos a morir, amado hermano, tú y yo vamos a morir. La Biblia así me lo describió ahí en Hebreos 4. Dice que esté establecido que el hombre muere una sola vez y que venga el juicio. A mí eso no me preocupa, lo que me preocupa es la muerte espiritual. Pero hay gente, hermano, contaminada que no quiere salir de la contaminación y prefiere pagar con sus dos muertes la vida eterna. Y eso es lo grave. Eso es lo difícil para la ignorancia de la persona cuando no se transforma. Y dice la palabra que Dios vino para eso, aun cuando el hombre contaminado se vuelve contra Dios. Y Dios siempre tiene misericordia. Yo quiero irme contigo ahí a Ezequiel, capítulo 20. Fíjate que en el capítulo 20 el Señor está reconviniendo a aquel pueblo. De esta manera, en el versículo 42-44. Pero antes te doy el contexto de esto. Ellos están en el cautiverio. Ezequiel fue enviado allí para hablarles. Y Dios les está recordando por qué están allí. Amado hermano, cuando tú te preguntes, por tus hijos te pregunten, papi, ¿y por qué estamos así? De seguro no vas a hallar qué decir. Porque no te vas a atrever a decir estoy contaminado, me contaminé. No vas a poderlo decir. Y eso es importante reconocer, porque Dios quiere que reconozcamos por qué estamos así. Y ese pueblo está ahí así. Y yo te voy a leer lo que dice, por supuesto tiene más este capítulo, pero dice el 42, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Los tiene en el cautiverio y les está recordando que tienen una tierra, que tienen un lugar.
Y les dice el 43, y ahí se van a acordar de vuestros caminos y de todos sus hechos con que se contaminaron. Y se van a aborrecer ustedes mismos a causa de sus pecados que cometieron. Oiga, hermano, esta es una fotografía de un pasado. Esto el Señor les está diciendo, ustedes están aquí por eso. ¿Por qué? Porque sus hechos contaminaron sus caminos. Ustedes contaminaron su propio camino, por eso están aquí. Y se van a recordar cuando vuelvan a la tierra prometida de nuevo de todo lo que hicieron. Hermano, esa es la película que tú te puedes pasar después de haber venido a Cristo. Yo no te estoy llevando a que la pases, pero yo te puedo decir que yo no puedo olvidar mi pasado. Y no estoy tratando de recordarlo porque no me interesa, pero tengo un pasado que no puedo, fue mío. Cuando vine a los pies del Señor hubo un cambio en mi vida, ese es el que cuenta. Pero yo no le puedo dejar de decir que yo bebía y que no podía dejar de beber alcohol. Alguien le dice, pero usted era borrachito. No, nunca fui borrachito, pero era peor que borrachito porque estaba perdido mentalmente. Ese pasado es mío. Y es de ahí donde me sacó el Señor. Es de ahí donde el Señor me recogió. ¿Y yo cómo lo voy a olvidar? ¿Acaso esos hechos no me contaminaron? Claro que me contaminaron. Y yo contaminé a otros, y a otros, y a otros. ¿Por qué? Estoy hablándole solo de eso. ¿Y qué más? ¿Con qué más puedes tú contaminar a alguien? Por eso yo te estoy predicando, hermano, no te contamines ni contamines a otro, porque uno cree que no se ha contaminado, pero sí, aquí está el Señor diciéndoles esto, y mira lo que le dice el 44, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos ni vuestras perversas obras. Lo que le está diciendo el Señor, yo un día enviaré al que lo va a perdonar. Yo un día lo voy a perdonar por amor. Yo un día lo voy a perdonar por misericordia, sin importarme sus obras y sus hechos. No me interesa si ustedes se arrepienten. Eso es lo que el Señor está diciendo, amados hermanos y hermanas. Y el Señor los está llevando a un rincón como para reconocer el pecado, reconocer la contaminación. Por eso es que los pueblos están contaminados, hermano, están súper contaminados. Mira, vete conmigo aquí a Ezequiel 36. Ahí mismo estamos. Y yo te voy a decir algo que ocurrió con ellos. Mire, dice el 17: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. El Señor, cuando lanza estas palabras, hermano, para el pueblo, la cultura del pueblo antiguo, esto era grave. ¿Se acuerda usted que cuando los judíos una vez dijeron, ahora reconocemos que nuestras justicias no eran buenas? Ahora reconocemos que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Lo dijeron ellos, no se lo dijo el Señor. Ahora en esta oportunidad el Señor les está diciendo que se enojó y los ve como una mujer menstruosa. Usted sabe lo que son trapos de inmundicia, no necesito decírselo de nuevo. Pero que era para ellos, era algo terrible. Hermanos, era algo terrible. Y aún así no lo entienden. Entonces el Señor les dice el versículo 18: y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Sabe, hermano? ¿Usted piensa que las contaminaciones solo pueden ser sexuales, pueden ser por robo, por homicidio? No, también son por idolatría. Son por idolatría, hermano. Yo no sé qué es lo que tú estás idolatrando ahora en este momento. Estás idolatrando a tu esposa, a tus hijos, tu carrito, tu casa, no sé qué estás idolatrando. Pero uno se vuelve idólatra de repente, hermano, y no reacciona. Cuando tienes que reaccionar, tienes que reaccionar. ¿Sabes por qué? Porque los pueblos están en la ignorancia. Este lugar de Apopa es así como lo escuchas. Yo sé que me están viendo por la televisión y me verán segura más tarde. Y van a verlo en el mundo entero. Pero la idolatría es abominación para Dios. Y los pueblos ignorantes están de rodillas ante ídolos de madera, ídolos que no hablan, que no huelen, no hieden, dice la palabra. Amado hermano, pero ahí están de rodillas ante ellos y dice Dios que los abomina.
Entonces eso es una contaminación y el pueblo está contaminado, todo el pueblo contaminado, y la iglesia no sale a conquistar el mundo para Cristo. ¿Por qué será, amados hermanos? El evangelismo no está funcionando. Una iglesia grande como Josué solo tiene 10 evangelistas los días domingos y los demás están allí. No los he podido vestir con 30 camisas que me han regalado para evangelizar, porque no hay. Porque no se han dado cuenta que el pueblo está contaminado y hay que ir con la palabra de Dios a descontaminarlo. Amado hermano, la palabra limpia, purifica las almas, pero tenemos que reconocerlo y entrar en el detalle de Dios. ¿Será porque estamos contaminados que no vamos? ¿Aló? Dios culpa al hombre y lo va a culpar desde que salió del huerto. Desde que salió del huerto lo va a culpar. Y no se extrañe. Quiere ir conmigo a Romanos capítulo 1. Y veamos, quizás lo que te lea es mucho, pero voy a tomar partes importantes, nada más. En el capítulo 1, el versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo tiene una raíz propia. En primer lugar, está tratando Dios con el hombre y le está diciendo: no me conocieron, no me glorificaron, no me dieron las gracias. Si ustedes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es eso, oscurecido? Si solo te puede oscurecer el corazón el enemigo. Dios no te va a oscurecer el corazón, te va a aclarar los pensamientos, te va a renovar, te va a transformar por medio de la razón y el entendimiento que Él te regaló. Por eso es que el Señor dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Una vez llegando al conocimiento de la verdad, tu razón va a ser diferente, como la del endemoniado de Gádara. Fue su razonamiento diferente y después quería servir al Señor, pero estos se perdieron. Se les puso negro el corazón, su pensamiento y todo, no funcionaron. Y mira lo que sigue: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Qué es lo que pasó con el hombre? Comenzó a adorar locuras, tonteras. Amado hermano, nosotros en este país, bendito nuestro país, yo soy salvadoreño, pero cuando hablamos de las culturas, ¿sabe usted? Decimos que somos lencas, que somos, ¿cuáles son los otros? Potomanes y no me acuerdo más. Hay aquí los maestros de esa materia, pero hablan de pipiles. Y yo no me siento tan orgulloso de ser pipil, hermanos. Yo les soy honesto, no me siento orgulloso de ser pipil, aunque soy lenca. ¿Sabe por qué? Los pipiles les hacían los mandados a los aztecas. No lo sabía, ¿verdad? Les hacían los mandados a los aztecas. ¿Y sabe usted que los aztecas son los más idólatras? Y yo sé que este video va a llegar a México, pero no me importa, no pienso ir a México. Lo que sí te puedo decir, ellos tienen una idolatría bien plantada, grande, y una cultura que la transmiten y la transmiten. Amado hermano, en este país nosotros estamos transmitiendo culturas erradas. Hay gente antigua que dice que va a morir en esas raíces de religión que tiene, porque esa le dejaron sus padres. Yo solo les digo que lo que están haciendo es pagar la factura de sus papás. Déjame decirte, la palabra de Dios te va a aclarar los pensamientos. Tú no tienes que adorar al santo porque lo ves pintado. Tú no tienes que estar adorando al santo que le está tocando los piececitos. Tú no estás adorando, ¿sabe qué? Porque la mente del hombre adora lo que mira, pero nosotros no adoramos al que se mira, sino al que no se mira, porque Dios es invisible y es el Dios de todos los siglos, el poderoso Dios. Tú te vas a arrodillar ante el Altísimo, aún no lo estás mirando, pero tu corazón sí lo va a poder ver. No tienes por qué arrodillarte a nada. Eso es contaminación de ídolos. Es contaminación de ídolos. Amado hermano, los pueblos están pereciendo por eso. Y dice que este hombre cambió la gloria de Dios incorruptible por otras cosas. Y dice, estoy en Romanos 1, voy al 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Sabe lo que es eso? A sus deseos,
a esos deseos, sobre todo sexuales. Los cambió de una manera, porque no es que Dios los haya cambiado, sino que como ellos se deshonraron entre sí mismos, dice el 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es eso? Hermano, cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, te estás convirtiendo en la persona más cínica, como el diablo que miente. Él dice que es padre de mentira, la palabra así lo dice. No pienses que porque mentiste es pequeñito, o porque la mentira no es dañina, o porque es blanca, o ponle el nombre que quiera, pero yo sigo creyendo que es mentira, amado hermano, y nosotros no estamos para mentir, porque el único que miente sobre esta tierra es el diablo. Y dice aquí la palabra que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a otras criaturas antes que al Creador. Por eso Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Esto es más grave, porque si en la primera los entregó a los deseos de su corazón, a su concupiscencia, hoy los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué terribles las pasiones vergonzosas, hermano? Aquí no te lo voy a leer, tú ya lo has leído. Se refiere al sexo entre mujeres, se refiere al sexo entre hombre y hombre. Hermanos, eso es grave, eso es terrible. Muchos de ustedes están angustiados porque ganó Trump. Pero saben que el pueblo votó por el no aborto, votó por la boda gay, que no ocurra. Votaron porque esas cosas no existan, por eso votaron. Los demás son las pietas de los tamales, decía un maestro. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque Dios aborrece esto. Lo aborrece porque eso también es idolatría, eso también es corrupción, eso también, amados hermanos, es contaminación. Oiga, ¿de qué se contamina el hombre a diario, hermano? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Esto es más grave todavía. Si lo entregó a uno, a otro y ahora a una mente reprobada, dice, Dios no te reprueba la mente contaminada. Si tu mente se contamina, hermanos, no la prueba Dios, la reprueba. Dios va a reprobar esa mente. ¿Sabe usted que nosotros decimos, cuando Pablo le escribe a los Corintios, les dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las entiende, cree que son locura? Eso lo dice Pablo. Y es verdad, ese es el hombre natural. Pero el hombre carnal o el espiritual dice que sí, las entiende porque las discierne con el espíritu. Y lo que más me llama la atención es el final, cuando dice, al espiritual nadie lo juzga, sino que él juzga. Y vosotros, dice Pablo, tenéis la mente de Cristo. Oiga, hermano, ¿será cierto que yo tenga la mente de Cristo? Pero si estoy hablando de contaminación, estoy hablando de que con la mente ya asesiné, estoy hablando que con la mente ya hice tonteras, locuras. Amado hermano, es aquí donde el Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar a que salgas de todo ese problema. El Señor te va a ayudar a salir de esa idolatría para no caer en la tentación problemática de la perversión sexual, porque eso es contaminación, amado hermano. Oye, ¿cuántas veces has evangelizado a una prostituta que contamina al mundo? ¿Cuántas veces has evangelizado a un hombre homicida que tú lo conoces? ¿Cuántas veces has evangelizado a mucha gente ignorante? Quizás no lo has hecho, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor dijo en cierto momento que se fue de paseo solo y dijo, miren, cuando vengan mis hijos les voy a contar algo. Yo vi, la mies es mucha y los obreros son pocos. No los veo ahí, no están ahí. Y les dijo, oren para que haya más obreros para la mies. ¿Qué es lo que está mandando el Señor? A designorar el pueblo, amado hermano, a traerlos al conocimiento de la verdad. Por eso es que Pedro, cuando discute con el pueblo, le dice, nuestros antepasados nos han contado tantas cosas y Cristo no viene. Ya pasó esto y lo otro y Cristo no viene. Y Pedro les dice, mira, para el Señor 1000 años es un día y 1000 días es un año. No te fijen en eso. Lo que quiere el Señor es que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando vengan al conocimiento de la verdad, dejarán de ser ignorantes, y siendo unas personas no ignorantes, ya no se contaminan. Se contaminan los ignorantes, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que el Señor, hermano, los desaprobó. Y algo interesante, que no buscaron a Dios.
Y la palabra dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y déjame decirte, te puedes morir mañana o ahora. Y Jehová ahí está. Y no fue hallado. ¿Por qué? Porque no lo buscaron. La contaminación, hermanos, impide que la gracia de Dios venga. Y esa contaminación cruel que no vemos a veces impide que la gracia de Dios te dé la bendición. Todos tenemos derecho a la bendición y Dios no deja de bendecir, pero contaminado no sirve. Para nada, no funciona. Entonces, ¿por qué nosotros estamos así? No lo sé. Pregúntese usted. Lo que sí te puedo decir que la palabra dice que la contaminación no permite la gracia de Dios. Te voy a llevar donde dice Hebreos capítulo 12 versículo 15. De esta manera dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Hay tanto que hablar de la contaminación, pero yo no quiero ir tan lejos. Lo que aquí ocurre, hermanos, es que muchas veces en la iglesia nos hacemos daño. Nos vienen a visitar los hermanos o amigos que nos vienen a ver y nosotros los mandamos de regreso contaminados, porque de repente nos portamos como el hijo mayor. Nos comportamos mal cuando vemos al pródigo. Y a mí, si me dicen pródigo, yo me siento contento, porque el pródigo fue el hombre más feliz. Le dieron carne asada, le dieron un anillo, le cambiaron la ropa y le dieron la gracia de Dios de nuevo, hermano. Si usted se considera pródigo, dígale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el que sigue siendo pródigo, y de los más pródigos es el que no regresó a la casa, pero se convierte en pródigo cuando regresa a la casa. Y en las iglesias cometemos el error de despedirlos. Si viene alguien acá, no le damos la mano, no le damos un abrazo. ¿Sabe lo importante? Yo aprendí en la cumbre ayer algo interesante, que nosotros buscamos que nos valoren, y no debe ser así. Nosotros debemos de valorar a las personas, porque cuando tú saludas a una persona y la consideras pequeña, más pequeña que tú, lo que estás haciendo es valorarla. Ustedes me valoran a mí cuando yo aparezco en la puerta. Yo, es más, yo les hago broma y le hago a la puerta así y se abre automática. Todos ustedes pasan esa puerta y yo creo que no conocen esa perilla, porque los que están ahí abriendo la puerta los hacen valer a ustedes. Interesante, ¿verdad? Entonces dice Pablo: mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados, hermano. Si una mala mirada contamina, una palabra grosera contamina, y tú tal vez estás pensando que no contamina. Mira, cuando Jesús estuvo discutiendo con los fariseos, le dijeron este tema. Y si tú quieres, para tener tiempo de irte a Marcos capítulo 7. Mira, le dijeron: Señor, tus discípulos son cochinos. Tus discípulos no se lavan las manos para comer. Al Señor le sorprendió aquello, fíjense, y le sorprendió tanto porque le dijeron: tus discípulos están contaminados. Eso le dijeron: tus discípulos no funcionan, están comiendo sin lavarse las manos. El Señor se molestó un poco y les dijo algo que lo voy a parafrasear, porque es muy largo el capítulo. Lo llamó, y allá en el capítulo 6 de Marcos, o 7, perdón, de Marcos, en el versículo 15, ya resumiendo todo lo que les acabo de decir, dijo el Señor: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Hermano, si yo no puedo ver qué es lo que te entra a ti, yo no sé qué pensamientos de pornografía tienes, ni te estés acordando ahora. Yo no sé qué es lo que viste en la televisión, tampoco me lo cuentes. Ni me preguntes a mí de qué me contaminé, porque lo que va a aparecer es que yo voy a aparecer con el diagnóstico contaminado, es con lo que sale de mí.
Tú puedes haber oído 500 palabras malas este día, soeces, pero no has repetido ninguna. Pero hay quienes, amados hermanos, que una palabra la oyen y la repiten y no es buena. Dice Santiago que el hombre no puede ser dos fuentes, una amarga y una dulce. Tiene que ser una sola. Y dulce, por supuesto. Pero es lo que sale de aquí. Y yo te lo digo porque el Señor se los explica. Y todavía los discípulos le dicen: mira, no entendemos la parábola. Y ustedes tampoco le entienden. El Señor es bien claro con ellos. Mira, te voy a seguir leyendo. Te voy a repetir el versículo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y por supuesto se refirió aquí a lo que comían sin lavarse las manos. Y les dijo bien claro: ellos, una vez que coman, van a ir al baño. Aquí no dice baño, letrina, ya existía la letrina, ¿verdad? Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale ahí. Pero mira lo que dice el 19: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué mejor explicación la del Señor, amado hermano. Entonces, ¿dónde estamos contaminados? Por dentro. Entonces esa contaminación tiene que salir. ¿Y cómo sale? Déjame decirte, hermano, solo la sangre de Cristo puede hacerlo cuando tú te arrepientes y tus pensamientos cambian. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo justamente para los contaminados con la palabra, a descontaminar el mundo de pecado, amado hermano. Esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vino a purificar el alma de los hombres por su palabra. Por eso a los discípulos les dijo en cierto momento: vosotros ya sois limpios por la palabra. Hermano, a veces ni oímos la palabra. Es como que yo entre al baño y no haya jabón y me bañe así porque no había jabón. Salgo solo lavado así, raro. Sí, yo soy muy íntimo para contar cosas, ¿verdad? Hay veces uno no se alcanza la espalda y la esposa amablemente le dice: mi amor, ¿le refriego la espalda? Y yo le digo: tome, sí. Somos así, hermano. Pero la palabra es la que limpia. Por eso es que el Señor envió a limpiar de idolatría también. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que adorar a nadie más que a Dios. Jesús vino a mostrar el Padre y el reino. No te vino a decir que oraras a San Pedro, no te vino a decir que hablaras con San Juan, no te vino a decir que hablaras con etcétera, etcétera, para que no se molesten mucho. Amado hermano, sencillamente dijo, los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Como no, mis hijos, vengan para acá. Cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos. No mencionó a otro, no mencionó a nadie. ¿No es cierto que a nadie? Hermanos, ustedes saben, y pues no lo puedo decir por la televisión, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Hay quienes bajan toda la corte celestial para creer que les va a hacer un milagro. Amado hermano, el único que te puede hacer milagros se llama Dios, y a través de nuestro Señor Jesucristo no hay nadie más. Porque si tú te pones a idolatrar, amado hermano, aquel que estás mirando ahí que tiene pintadas las manitas así, y tú te pones igual, o te vas al santuario y le agarras las patitas al santo, o estás viendo aquel Cristo crucificado llorando, hermano, estás adorando por lo que ves, no por lo que crees. Tú tienes que adorar al que no miras, porque es el Dios omnipotente y poderoso que está sobre los cielos y la tierra. Él es el que vino a quitar la idolatría, hermano. Él es el que vino a esto. Mira, cuando Pablo habla con los corintios allá en la segunda carta a los corintios, para ir terminando, yo te quiero decir algo, lo que Pablo dice a los corintios allá en la segunda carta, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esa es una pregunta que hace el Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, no lo hay. Y Pablo dice: porque vosotros sois el templo de Dios. Esa es opción. ¿Quieres ser el templo de Dios? Eso cambia todo.
Pero la palabra dice que tú eres el templo de Dios. Pero ¿cómo va a ser el templo de Dios? Pues sin ídolos. Sin ídolos. Porque sigue diciendo la palabra, porque ustedes son el templo de Dios viviente, como dijo Dios en un tiempo. Cuando dijo Dios en el Antiguo Testamento, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué más? Nada, no hay nada más. Entonces, si el Señor dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, lo está refiriendo al Antiguo Testamento. Se está refiriendo justamente cuando sacó al hombre del huerto, cuando lo expulsó, pero no lo dejó solo. Lo que quiere es que el hombre busque su santidad, que busque la santidad de Dios para poder estar descontaminado. Entonces Dios va a habitar en su pueblo y va a andar con su pueblo. Amado hermano, pero aquí vamos a estar ministrando sanidad y hablando de cosas por el estilo, y nadie va a sanar. ¿Por qué? Porque la contaminación no lo permite. Amado hermano, tenemos que soltar amarras y verdaderamente buscar a Dios como corresponde, porque Jesús para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, dice de esta manera: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo borramos esto de aquí? Ni arrancando la página. Aquí está escrito. Por eso Nicodemo lo entendió. Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. La contaminación es grave. Por los que me ven bien así por ahí, no crean que estoy tan viejo como se imaginan, pero ya existía el acelguate y yo me bañé niño ahí. Según la historia del acelguate, la ciudad de San Salvador la fundaron a la orilla del río. Los indígenas antiguos, las personas antiguas, fundaban los pueblos cerca de los ríos, si ustedes se han fijado. Y San Salvador no era la excepción. El río Acelguate era un río limpio que bajaba de bien arriba y venía limpio. Yo en esos días no había nacido yo, porque hace mucho tiempo. Pero cuando tenía 5 años, que no hace mucho, me bañé en el Acelguate varias veces. Y ya se los he contado, pero se los estoy contando a ustedes porque no vienen siempre. ¿Me contaminaría yo? De seguro que sí, porque ya estaba contaminado cuando yo me bañé. La pregunta es, si me voy a bañar ahora, ¿cómo saldré? Yo creo que no vendría a predicar, porque hoy está súper contaminado. Yo me pregunto, ¿te has preguntado tú alguna vez si el pecado asedia, si el pecado insiste, si permanece y no te arrepientes para que Dios te perdone? ¿Quién estará más contaminado? ¿El acelguate o yo? Oremos al Señor. Padre, gracias. Tú eres Dios, mi buen Dios. Yo te agradezco, Señor, porque al hablar esta palabra, yo la quiero transmitir al pueblo que tiene sintonizado este canal de televisión. Yo he hablado de que no te contamines y no contamines a otros. Yo quiero dejarte un mensaje a ti que estás ahí detrás de esa pantalla. La contaminación del hombre es el pecado. Y si alguna vez tú crees que no has pecado, haces a Dios mentiroso. Pero la buena noticia que te tengo es que Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Él puede limpiarte de toda tu maldad, de todo pasado, de todas las cosas que estorban el fluir del Espíritu Santo en tu vida.
Si tú estás ahí y has consentido en ti la palabra esta tarde, solo repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que este mundo me contaminó, pero yo quiero decirte, Señor, ahora, en esta tarde, que me limpies, porque yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Si tú dijiste eso y lo crees, será hecho. Padre, gracias por el pueblo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.